Capítulo 16. Él puso la mano sobre su hombro, y suavemente, con ternura, empezó a bajarla por la curva de su espalda, ciegamente, con un movimiento acariciador, hasta la curva de sus muslos en cuclillas. Y allí su mano, suavemente, muy suavemente, recorrió la curva de su cadera con una caricia ciega e instintiva. Ella había encontrado su minúsculo pañuelo y trataba de secarse la cara. ¿Quiere venir a la choza?, dijo él con una voz apagada y neutral. Y aferrando suavemente su antebrazo con la mano, la ayudó a levantarse y la condujo lentamente hacia la choza sin soltarla hasta estar dentro. Luego echó a un lado la mesa y la silla y sacó del cajón de las herramientas una manta marrón del ejército, extendiéndola lentamente. Ella le miraba a la cara y permanecía inmóvil. La cara de él estaba pálida y sin expresión, como la de un hombre que se somete a la fatalidad. «Échese ahí», dijo con suavidad, y cerró la puerta. Todo quedó oscuro, completamente oscuro. Con una extraña obediencia ella se echó sobre la manta. Luego sintió la mano suave, insegura, desesperadamente llena de deseo, tocando su cuerpo, buscando su cara. La mano acarició su cara suavemente, muy suavemente, con una infinita ternura y seguridad, y al fin sintió el contacto suave de un beso en su mejilla. Ella permanecía silenciosa, como durmiendo, como en un sueño. Luego se estremeció al sentir que su mano vagaba suavemente, y sin embargo con una extraña impericia titubeante, entre sus ropas. Pero la mano sabía cómo desnudarla en el sitio deseado. Fue tirando hacia abajo de la fina envoltura de seda, lentamente, con cuidado, hasta abajo del todo y luego sobre los pies. Después, con un estremecimiento de placer exquisito, tocó el cuerpo cálido y suave, y tocó su ombligo durante un momento en un beso. Y tuvo que entrar en ella inmediatamente, penetrar la paz terrena de su cuerpo suave y quieto. Para él fue el momento de la paz pura, la entrada en el cuerpo de la mujer. Ella permanecía inmóvil, en una especie de sueño, siempre en una especie de sueño. La actividad, el orgasmo, eran de él, solo de él, ella no era capaz de hacer nada por sí misma. Incluso la firmeza de sus brazos en torno a ella, hasta el intenso movimiento de su cuerpo y el brote de su semen en ella se reflejaban en una especie de sopor, del que ella no quiso despertar hasta que él hubo acabado y se reclinó contra su pecho jadeando dulcemente. Entonces se preguntó, solo vagamente, se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué era necesario aquello? ¿Por qué la había liberado de una gran nube que la encerraba y le había traído la paz? ¿Era real? ¿Era real? Su cerebro atormentado de mujer moderna seguía sin sosegarse. ¿Era real? Y se dio cuenta de que si se entregaba al hombre era algo real. Pero si reservaba su yo para sí misma no era nada. Era vieja, se sentía con una edad de millones de años. Y al final ya no podía soportar la carga de sí misma. Estaba allí y no había nada más que tomarla. Nada más que tomarla. El hombre yacía en una misteriosa quietud. ¿Qué estaría sintiendo? ¿Qué estaría pensando? Ella no lo sabía. Era un extraño para ella, no le conocía. Solo tenía que esperar, porque no se atrevía a romper su misterioso silencio. Estaba echado allí, con sus brazos en torno a ella, su cuerpo sobre el de ella, su cuerpo húmedo tocando el suyo, tan cercano. Y completamente desconocido. Pacificante sin embargo. Su misma inmovilidad era tranquilizante. Lo supo cuando por fin se levantó y se separó de ella. Fue como una deserción. Le bajó el vestido hasta las rodillas y permaneció en pie unos segundos, aparentemente ajustándose su propia ropa. Luego abrió la puerta con cuidado y salió. Ella vio una luna pequeña y brillante que dominaba la última luz del atardecer sobre los robles. Se levantó rápidamente y se arregló, todo estaba en orden. Luego se dirigió hacia la puerta de la choza. La parte inferior del bosque estaba en penumbra, casi en oscuridad. Pero arriba el cielo era claro como el cristal, aunque no emitía apenas claridad alguna. Él se acercó entre las sombras con la cara levantada, como una mancha pálida. ¿Le parece que nos vayamos? ¿A dónde? La llevaré hasta la cerca. Ordenó las cosas a su manera. Cerró la puerta de la choza y la siguió.
No lo lamenta usted, ¿no? Preguntó mientras andaba a su lado. No. No. ¿Y usted? Dijo ella. Eso. No. Dijo. Luego, tras una pausa, añadió, pero está todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Dijo ella. Sir Clifford. La otra gente. Todas las complicaciones. ¿Por qué complicaciones? Dijo ella desengañada. Siempre las hay. Para usted y para mí. Siempre hay complicaciones. Siguió avanzando firmemente en la oscuridad. ¿Y usted, lo lamenta? Preguntó ella. Por un lado sí. Contestó él mirando al cielo. Creí que me había librado de todo esto. Y ahora he vuelto a empezar. ¿A empezar qué? La vida. La vida. Repitió ella como un eco con un raro estremecimiento. Es la vida, dijo él. No hay forma de dejarla a un lado. Y si se hace, casi es mejor morirse. Si tiene que abrirse otra vez la herida, que se abra. Ella no era totalmente de la misma opinión, pero aún así, es amor simplemente, dijo ella con alegría. Sea lo que sea, contestó él. Continuaron a través del bosque, cada vez más oscuro, en silencio, hasta llegar casi a la cerca. No me odia usted por eso, ¿no? Dijo ella anhelante. No, no, contestó él. Y de repente la estrechó contra su pecho de nuevo, con la misma pasión de antes. No, para mí ha sido maravilloso, maravilloso. ¿Para usted también? Sí, para mí también, contestó ella faltando a la sinceridad, porque no había sido consciente de gran cosa. La besó suavemente, muy suavemente, con besos de ternura. Si no hubiera tanta otra gente en el mundo, dijo el lúgubre. Ella rió. Estaba a la puerta del parque. Él abrió para que pasara. Me quedaré aquí, dijo él. Sí. Y extendió la mano, como para estrecharla de él. Pero él la tomó entre las suyas. ¿Puedo volver? Preguntó ella anhelante. Sí. Sí. Ella le dejó y cruzó el parque. Él se quedó atrás, viendo cómo desaparecía en la oscuridad contra la palidez del horizonte. La vio marcharse casi con amargura. Había vuelto a atarle cuando quería estar solo. Había tenido que pagar el precio de esa amarga intimidad de un hombre que acaba queriendo únicamente estar solo. Volvió hacia la oscuridad del bosque. Todo era silencio, la luna se había puesto. Pero él percibía los ruidos de la noche, las máquinas de Stags Gate, el tráfico en la carretera principal. Lentamente fue subiendo por la colina desnuda. Y desde la cumbre pudo ver el paisaje, filas de lámparas brillantes en Stags Gate, luces más pequeñas en el pozo de Teversal, las luces amarillas del pueblo y puntos de luz por todas partes, aquí y allá, en el paisaje oscuro, con el estallido distante de los hornos, débil y rosáceo, en aquella noche clara, el color rosa del vertido del metal al rojo vivo. Luces eléctricas intensas y malignas de Stags Gate, con un indefinible fondo de maldad en ellas. Y todo el desasosiego, el miedo inestable de la noche. Industrial de los Midlands. Podía oír los motores de las jaulas de Stags Gate bajando al pozo a los mineros de las 7. La mina trabajaba en 3 turnos. Volvió a la oscuridad y al recogimiento del bosque. Pero sabía que aquel recogimiento era ilusorio. Los ruidos de las industrias rompían la soledad, las luces penetrantes, aunque no se vieran, se burlaban de ella. Un hombre ya no podía vivir solo y retirado. El mundo no permite la existencia de eremitas. Y ahora había tomado a la mujer y se había echado encima un nuevo ciclo de dolor y miserias. Ya sabía por experiencia lo que aquello significaba. No era culpa de la mujer, ni siquiera era culpa del amor o del sexo. La culpa estaba allí, allí fuera, en aquellas luces malignas y en el traqueteo diabólico de las máquinas. Allí, en aquel mundo de lo mecánicamente avaricioso, el avaricioso mecanismo y la avaricia mecanizada, cuajado de luces, vomitando metal caliente, y ensordecido por el tráfico. Allí estaba el interminable mal dispuesto a devorar a quien no se ajustara a sus normas.
Pronto destruiría el bosque y las campanillas dejarían de brotar. Todas las cosas vulnerables deben perecer bajo el paso y el peso del acero. Recordó a la mujer con una infinita ternura. Pobre cosita desamparada, era mejor de lo que ella misma se imaginaba y demasiado buena para la canalla con la que estaba en contacto. Pobre, también ella tenía algo de la vulnerabilidad de los jacintos. Silvestres, no era en absoluto de plástico y platino como las chicas modernas. Y acabarían con ella. Sin ninguna duda acabarían con ella como acaban con todo lo que es tierno por naturaleza en la vida. Tierna. De alguna manera era tierna, con la ternura de los jacintos en crecimiento, algo que ha desaparecido en la mujer de celuloide de nuestros días. Pero él la protegería con su corazón durante algún tiempo. Un breve espacio de tiempo hasta que el insaciable mundo de acero y el mamen de la avaricia mecanizada acabara, con los dos, con él y con ella. Con su escopeta y su perra volvió a casa, a la oscura casa de labor. Encendió la luz, hizo fuego en la chimenea y tomó su cena de pan y queso, cebollas recientes y cerveza. Estaba solo, rodeado de un silencio que le gustaba. Su habitación era limpia y ordenada, pero más bien desnuda. Y sin embargo el fuego era vivo, el hogar blanco, la lámpara de petróleo colgaba brillante sobre la mesa con su hule blanco. Trató de leer un libro sobre la India, pero aquella noche no lograba leer. Se quedó sentado en camisa junto al fuego, sin fumar, pero con una jarra de cerveza al alcance de la mano. Y pensó en Connie. A decir verdad sentía lo que había sucedido, quizás más por ella que por sí mismo. Tenía como un mal presagio, no un sentido de haber hecho mal o de pecado, su conciencia no le decía nada en ese sentido. Sabía que la conciencia era esencialmente miedo a la sociedad, o miedo a sí mismo. No tenía ningún miedo de sí mismo. Pero temía conscientemente a la sociedad, de la cual sabía por instinto que era una bestia maligna y rayana en la locura. La mujer. Si pudiera estar allí con él y no existiera nadie más en el mundo. El deseo despertó de nuevo, su pene comenzó a excitarse como un pájaro vivo, pero al mismo tiempo sintió una especie de opresión, un temor a exponerse él y exponerla a ella a aquel mundo exterior reflejado brutalmente en las luces eléctricas y que parecía cargar sobre sus hombros. Ella, pobrecita, no era para él más que una joven criatura femenina, pero una joven criatura femenina en la que él había penetrado y a la que deseaba de nuevo. Estirándose, con ese extraño bostezo del deseo, puesto que había vivido solo y al margen de hombre o mujer durante 4 años, se levantó y volvió a coger la chaqueta y el arma, bajó la luz de la lámpara y salió con la perra a la noche estrellada. Conducido por el deseo y por el miedo a aquella cosa maligna del exterior, hizo su ronda por el bosque lentamente, en silencio. Le gustaba la oscuridad y se acoplaba a ella. Se adaptaba a la turgidez de su deseo, que a pesar de todo era como una riqueza, la bulliciosa inquietud de su pene, el inquieto fuego de su bajo vientre. Oh, si al menos hubiera otros hombres con quienes hacer causa común para luchar contra aquella brillante cosa eléctrica del exterior y conservar la ternura de la vida, la ternura de las mujeres y la riqueza natural del deseo. Si al menos hubiera otros hombres para luchar codo con codo. Pero los hombres estaban todos fuera, al otro lado, glorificando a la cosa, triunfando o siendo destrozados en la vorágine de la avaricia mecanizada o del mecanismo avaricioso. Por su lado, Constance había atravesado corriendo el parque en dirección a casa, casi sin pensar. Todavía no había llegado a ninguna conclusión. Estaría a tiempo para la cena. Sin embargo, la desconcertó el hecho de que las puertas estuvieran cerradas con llave, de modo que tuvo que llamar. La señora Bolton abrió la puerta. «Ah, está aquí, Excelencia». Estaba empezando a temer que se hubiera perdido. Dijo con un tanto de picardía. «Sir Clifford no ha preguntado por usted, sin embargo, está con el señor Linley, hablando de algo. Parece como si fuera a quedarse a cenar, ¿no le parece a su excelencia?» «Casi lo parece», dijo Connie. «¿Le parece que retrase la cena un cuarto de hora? Eso le daría tiempo para vestirse con tranquilidad. Quizás sería lo mejor». El señor Linley era el director general de las minas, un anciano del norte, no lo bastante emprendedor para el gusto de Clifford, inadecuado para las condiciones de la posguerra e inadecuado para los mineros de posguerra, con su tendencia a ir directamente al bollo.
pero a Connie le gustaba el señor Linley, aunque estaba encantada de verse libre de la adulación servil de su mujer. Linley se quedó a cenar y Connie se comportó como esa anfitriona que tanto gusta a los hombres, modesta y al mismo tiempo atenta y despierta, con sus ojos grandes, amplios, azules y un suave reposo en su persona que bastaba para ocultar lo que realmente estaba pensando. Connie había representado aquel papel tantas veces que casi era una segunda naturaleza para ella, decididamente secundaria en todo caso. Y sin embargo era curioso hasta qué punto todo desaparecía de su conciencia cuando representaba a aquel personaje. Esperó pacientemente hasta poder subir a su habitación y dedicarse a sus propios pensamientos. Siempre estaba esperando, aquel parecía ser su fuerte. Sin embargo, una vez en su habitación siguió sintiéndose desconcertada y confusa. No sabía qué pensar. ¿Qué clase de hombre era aquel realmente? ¿La quería de verdad? No mucho, presentía. Y, sin embargo, era amable. Había algo, una especie de amabilidad cálida e ingenua, curiosa y repentina, que casi había forzado a su vientre a abrirse a él. Pero ella pensaba que podía ser quizás así de amable con cualquier otra mujer. Aunque, aún así, era extrañamente sedante, reconfortante. Y era un hombre apasionado, sano y apasionado. Aunque quizás un tanto falto de personalidad, podría comportarse con cualquier mujer de la misma forma que se había comportado con ella. Realmente le faltaba personalidad. Para él ella no era más que una hembra. Pero quizás era mejor así. Y después de todo había sido amable con la hembra que había en ella, como ningún hombre lo había sido antes. Los hombres eran amables con la persona que era ella, pero más bien crueles con la hembra, despreciándola e ignorándola por completo. Los hombres eran tremendamente amables con Constance Reid o con Lady Chatterley, pero con su vientre no tenían ninguna amabilidad en absoluto. Y él ignoraba por completo a Constance o a Lady Chatterley, simplemente acariciaba con ternura su vientre o sus pechos. Al día siguiente fue al bosque. Hacía una tarde gris, sin viento, la grama, de un color verde oscuro, se extendía bajo los macizos de avellanos y todos los árboles realizaban un esfuerzo silencioso para abrir sus yemas. Aquel día podía sentir casi en su propio cuerpo el impulso inmenso de la savia en los grandes árboles, ascendiendo hasta las puntas de los capullos para abrirse allí en pequeñas hojas flamígeras de un bronce sanguinolento. Era como una marea disparándose hacia arriba y esparciéndose por el cielo. Llegó al claro, pero él no estaba allí. Solo a medias había esperado verle. Los polluelos de faisán corrían fuera de las jaulas, ligeros como insectos, mientras las gallinas cacareaban inquietas. Connie se sentó, observándoles y esperando. Simplemente esperaba. Apenas se fijaba siquiera en los polluelos. Esperaba. El tiempo pasaba con una lentitud de sueño y él no venía. Solo le había esperado a medias. Tampoco vino por la tarde. Tenía que volver a casa para el té. Pero tuvo que obligarse para poder dejar aquel lugar. Mientras avanzaba hacia casa cayó una ligera llovizna. ¿Otra vez lloviendo?, dijo Clifford al verla sacudir el sombrero. Unas gotas. Sirvió el té en silencio, absorta en una especie de obstinación. Quería haber visto al guardabosque aquel día, convencerse de que existía realmente. Si aquello existía realmente. ¿Quieres que te lea alguna cosa luego?, dijo Clifford. Ella le miró. ¿Se habría dado cuenta de algo? Me siento rara con la primavera. Había pensado en descansar un poco, dijo. Como quieras. ¿No te encontrarás mal? No. No. Solo un poco cansada. Es la primavera. ¿Quieres que venga la señora Bolton y juegue a algo contigo? No. Me parece que voy a escuchar un poco la radio. Capítulo 17. Notó la extraña satisfacción en su voz. Subió a su habitación. Desde allí se oía gritar al altavoz con una voz afectada, estúpida y aterciopelada. Era un programa sobre los diferentes pregones de los vendedores ambulantes, la quinta esencia de la estupidez educada imitando a los pregoneros. Se puso su viejo impermeable verde y se escabulló de la casa por la puerta lateral. El goteo de la lluvia era como un velo que cubriera el mundo, misterioso, apagado, sin frío. Entró en calor al apresurarse a través del parque.
Tuvo que desabotonarse el ligero impermeable. El bosque estaba en silencio, callado y secreto en la llovizna del atardecer, lleno del misterio de los huevos y de los capullos a medio abrir, y de las flores en brote. En su penumbra todos los árboles brillaban desnudos y oscuros como si se hubieran desprovisto de su ropa, y las cosas verdes sobre la tierra parecían canturrear de verdor. Seguía sin haber nadie en el claro. Los polluelos se habían refugiado casi todos bajo las alas de las gallinas madre, solo uno o dos, los más atrevidos, correteaban sobre el terreno seco bajo el cobertizo de paja. Y no estaban muy seguros de sí mismos. Así que todavía no había estado allí. Se mantenía alejado adrede. O quizás algo marchaba mal. Quizás debiera ir a su casa a asegurarse. Pero ella había nacido para esperar. Abrió la choza con su llave. Todo estaba en orden, el grano en el arca, las mantas plegadas en el estante, la paja limpia en una esquina, un nuevo haz de paja. La lámpara de petróleo colgaba de un clavo. La mesa y la silla habían vuelto a su anterior emplazamiento. Se sentó en una banqueta junto a la puerta. Que en silencio estaba todo. La lluvia fina dejaba oír su rumor suave y esparcido, pero el viento no hacía ruido alguno. Nada hacía ningún ruido. Los árboles se mantenían erectos como criaturas vigorosas, en penumbra, apagados, silenciosos y vivos. Cuánta vida había en todo. La noche se acercaba de nuevo, tendría que irse. Él estaba evitando verla. Pero de repente apareció a grandes zancadas en el claro, con su chaquetón de chofer, brillante de lluvia. Echó una mirada furtiva a la choza, medio saludó, se volvió a un lado y fue hacia las jaulas. Una vez allí se agachó en silencio, observándolo todo muy atento para luego cerrar cuidadosamente a las gallinas y a los polluelos, protegiéndolos contra la noche. Después se acercó lentamente hacia ella. Seguía sentada en la banqueta, y ante ella se detuvo en el porche. Así que ha venido, dijo, utilizando la entonación del dialecto. Sí, dijo ella, levantando la mirada hacia él. Llega usted tarde. Ya, contestó él, volviendo la mirada hacia el bosque. Ella se levantó lentamente, echando a un lado la banqueta. ¿Iba usted a entrar?, preguntó ella. Él la miró fijamente. ¿No va a empezar la gente a pensar mal si viene usted aquí todas las tardes?, dijo. ¿Por qué? Le miró sin llegar a entender. Dije que vendría. Y nadie más lo sabe. Pero pronto lo sabrán, contestó él. ¿Y entonces, qué? Ella no sabía qué contestar. ¿Por qué habrían de saberlo? La gente siempre acaba por saberlo, dijo él con tono de fatalidad. El labio de ella tembló ligeramente. Eso es algo que yo no puedo evitar, susurró ella. No, dijo él. Puede evitarlo no viniendo, si quiere, añadió él en un tono más bajo. Eso es algo que no quiero hacer, murmuró ella. Él volvió la cabeza hacia el bosque y se quedó en silencio. ¿Pero qué pasará cuando la gente lo descubra?, preguntó por fin. Imagíneselo. Piense lo humillada que se va a sentir, uno de los criados de su marido. Ella miró su cara vuelta hacia el otro lado. Es que, vaciló, ¿es que no quiere saber nada de mí? Piense, dijo él. Imagínese si la gente lo descubre. Sir Clifford y todo el mundo hablando. Bueno, puedo irme de aquí. ¿A dónde? A cualquier sitio. Tengo mi propio dinero. Mi madre me dejó un fondo de 20.000 libras y Clifford no puede tocarlo. Puedo marcharme. Pero quizás no quiera marcharse. Sí, sí. No me importa lo que pase. Sí, eso es lo que le parece ahora. Pero le importará. Tendrá que importarle, como le pasa a todo el mundo. No debe olvidar que su excelencia se ha aliado con un guardabosque. No es como si yo fuera un caballero. Sí, le importaría. Le importaría. En absoluto. Que me importa a mí mi excelencia. La odio con toda mi alma. Me parece que la gente se burla cada vez que lo dice. Y realmente se burlan. Incluso usted lo toma a broma cuando lo dice.
yo. Por primera vez la miró directamente a los ojos. No me burlo de usted, dijo. Y mirando a los ojos de ella observó que sus propios ojos se oscurecían y sus pupilas se dilataban. ¿No le preocupa el riesgo?, preguntó con la voz apagada. Debería preocuparle ahora para no lamentarlo cuando sea demasiado tarde. Había en su voz un ruego que era una extraña advertencia. No tengo nada que perder, dijo ella casi de mal humor. Si usted supiera en qué consiste pensaría que debía alegrarme de perderlo. ¿Y usted, tiene miedo por sí mismo? Sí, dijo él rápidamente. Lo tengo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo a las cosas. ¿Qué cosas?, preguntó ella. Sacudió de forma curiosa la cabeza hacia atrás, indicando el mundo exterior. Las cosas. Todo el mundo. Todos ellos. Luego se inclinó y besó de repente su cara infeliz. No, no me importa, dijo él. Adelante y que se vaya todo a la mierda. Pero si supiera que va usted a lamentar haberlo hecho. No me deje, rogó ella. Él puso sus dedos sobre la mejilla de Connie y volvió a besarla repentinamente. Entraré, entonces, dijo él suavemente. Quítese el impermeable. Colgó la escopeta, se quitó la chaqueta de cuero húmeda y cogió las mantas. He traído otra manta, dijo, para que podamos taparnos si quiere. No puedo quedarme mucho tiempo, dijo ella. La cena es a las 7:30. La miró de pasada y luego consultó el reloj. Muy bien, dijo. Cerró la puerta y encendió la lámpara con una llama baja. Alguna vez estaremos mucho tiempo juntos, dijo. Desplegó las mantas sobre el suelo con cuidado, una de ellas doblada para que ella reposara la cabeza. Luego se sentó un momento en la banqueta y la atrajo hacia sí, sujetándola firmemente con un brazo y buscando su cuerpo con la mano libre. Ella oyó la suspensión de su aliento cuando lo encontró. Bajo la ligera combinación estaba desnuda. ¡Oh! ¡Qué maravilla tocarte!, dijo, mientras su dedo acariciaba la piel delicada, cálida y oculta de su cintura y caderas. Bajó la cabeza y pasó la mejilla sobre su vientre y muslos una y otra vez. Y de nuevo ella se asombraba de la especie de éxtasis que aquello le producía a él. No comprendía qué belleza encontraba en ella a través del tacto de su cuerpo vivo y secreto, el éxtasis de la belleza pura. Porque solo la pasión es consciente de ello. Y cuando la pasión está muerta o está ausente, el maravilloso impulso de la belleza es incomprensible e incluso un tanto despreciable. La belleza viva y cálida del contacto, tanto más profunda que la belleza de la visión. Ella sentía el deslizamiento de su mejilla sobre sus muslos, su vientre, los botones de sus pechos, y el cepilleo cercano de su bigote y de su pelo espeso y suave, y sus rodillas comenzaron a estremecerse. Muy dentro de sí misma sentía una nueva excitación, una nueva desnudez aflorando. Y sintió algo de miedo. Casi deseaba que él no la acariciara de aquella forma. De alguna manera la estaba llevando a compartir su ritmo. Y, sin embargo, ella seguía esperando, esperando. Y cuando él la penetró en un más intenso solaz y consumación que eran para él la paz en su forma más pura, ella seguía esperando. Se sentía un poco al margen. Y sabía que en parte solo ella tenía la culpa. Ella misma había buscado aquella distancia. Y ahora estaba quizás condenada a ella. Se mantuvo inmóvil, sintiendo sus movimientos dentro de ella, su intensa concentración, su repentino estremecimiento al brote del semen y luego el empuje cada vez más lento. Aquel movimiento de las nalgas era desde luego un poco ridículo. Si se era mujer y se consideraba aquello desde alguna distancia, no cabía duda de que el movimiento de las nalgas del hombre era absolutamente ridículo. No cabía duda de que el hombre era intensamente ridículo en aquella postura y en aquel acto. Pero ella siguió inmóvil, sin retirarse. Ni siquiera cuando él hubo terminado trató de excitarse a sí misma para llegar a su propia satisfacción, como había hecho con Michalis, siguió inmóvil y las lágrimas afloraron lentamente y cayeron de sus ojos. Él también estaba inmóvil. Pero la mantenía abrazada y trataba de cubrir sus pobres piernas desnudas con las suyas para mantenerlas calientes. Estaba sobre ella con una ternura íntima y llena de entrega.
¿Tiene frío? Preguntó con una voz suave, recogida, como si ella estuviera cercana, junto a él. Y, sin embargo, permanecía lejos, distante. No. Pero tengo que irme, dijo ella con amabilidad. Él suspiró, la apretó aún más contra sí, luego aflojó el abrazo para reposar de nuevo. No había adivinado sus lágrimas. Creía que estaba allí, con él. Tengo que irme, repitió ella. Él se incorporó, se arrodilló un momento. A su lado, besó la parte interior de sus muslos, luego bajó su falda y se abotonó sus propias ropas despreocupado, sin volverse de lado siquiera, a la luz difusa de la lámpara de petróleo. Tienes que venir un día a mi casa, dijo, mirándola con una expresión cálida, segura y libre de preocupaciones. Pero ella seguía tendida, inerte, mirándole y pensando, eres un extraño. Extraño. Incluso le molestaba un poco su presencia. Él se puso la chaqueta y buscó su sombrero que había caído al suelo, luego se echó la escopeta al hombro. Vamos, dijo, mirándola con aquellos ojos cálidos y mansos. Ella se levantó lentamente. No quería irse. Pero al mismo tiempo le molestaba quedarse. La ayudó a ponerse el fino impermeable y vio que todo en ella estaba en orden. Luego abrió la puerta. El exterior estaba oscuro. La perra, fiel, bajo el porche, se levantó contenta al verle. El manto de llovizna atravesaba las tinieblas con su grisalla. La oscuridad era completa. Te dejaré la linterna, dijo. No habrá nadie. Avanzó delante de ella por el estrecho sendero, balanceando el farol e iluminando la hierba húmeda, las raíces de los árboles brillantes y negras como serpientes, las pálidas flores. El resto era una neblina de lluvia gris y la oscuridad total. Has de venir a mi casa alguna vez, dijo, ¿lo harás? Tanto da que le cuelguen a uno por un cordero como por una oveja. La desconcertaba el extraño e insistente deseo que había despertado. En él, aunque no había nada entre ellos, aunque en realidad nunca hablaba con ella, y además, aunque trataba de evitarlo, le molestaba el dialecto. Su «has de venir» no parecía dirigido a ella, sino a alguna mujer vulgar. Reconoció las plantas de dedalera del camino de entrada y se dio cuenta de dónde estaban más o menos. Son las 7:15, dijo, llegarás a tiempo. Había cambiado el tono de su voz, parecía haberse dado cuenta de su apartamiento. Al pasar la última curva del camino antes del seto de avellanos y la cerca apagó la luz de un soplo. Desde aquí se ve bien, dijo tomándola suavemente del brazo. Era difícil avanzar, la tierra bajo sus pies era un misterio, pero él encontraba el camino tanteando, estaba acostumbrado. En la cancela le dio su linterna eléctrica. En el parque hay más claridad, dijo, pero llévala por si pierdes el camino. Era cierto, en el espacio abierto del parque parecía haber una fosforescencia gris espectral. De repente la atrajo hacia sí y metió su mano de nuevo bajo el vestido, palpando su cuerpo caliente con la mano húmeda y fría. Una mujer como tú me hace morir de ganas de tocarla, dijo con una voz gutural. Quédate otro minuto. Ella sintió con qué fuerza repentina la deseaba de nuevo. No, tengo que darme prisa, dijo de una forma un tanto alocada. Sí, contestó él, cambiando instantáneamente de tono, y la soltó. Ella se dio la vuelta para irse. E inmediatamente se volvió de nuevo hacia él, diciendo, bésame. Se inclinó hacia ella sin llegar a distinguir bien y la besó en el ojo izquierdo. Ella le presentó la boca y él la besó suavemente, pero se retiró enseguida. No le gustaban los besos en la boca. Volveré mañana, dijo ella retirándose, si puedo, añadió. Sí. Pero no tan tarde, dijo él desde la oscuridad. Ella ya no llegaba a verle. Buenas noches, dijo ella. Buenas noches, Excelencia, contestó su voz. Ella se detuvo y echó una mirada a la húmeda oscuridad. Solo llegaba a distinguir su contorno. ¿Por qué ha dicho usted eso? No, contestó él. Buenas noches, entonces, corre. Capítulo 18. Ella desapareció en la noche de un gris oscuro tangible. Encontró abierta la puerta lateral y desapareció en su habitación sin ser vista.
Al tiempo que cerraba la puerta se oyó el gong, pero se bañaría de todas formas. Tenía que bañarse. Pero no volveré a retrasarme, se dijo a sí misma, es demasiado incómodo. Al día siguiente no fue al bosque. En lugar de ello se acercó a White con Clifford. Ahora podía salir de vez en cuando en el coche. Había contratado a un joven corpulento como chofer y podía ayudarle a bajar del vehículo si era necesario. Deseaba especialmente ver a su padrino, Leslie Winter, que vivía en Shipley Hall, no lejos de White. Winter era actualmente un caballero anciano y rico, uno de aquellos acaudalados dueños de minas que habían conocido su época de esplendor en los tiempos del rey Eduardo. El rey Eduardo se había alojado más de una vez en Shipley para asistir a las cacerías. Era un hermoso y viejo palacio de ladrillo enfoscado, elegantemente decorado, porque Winter era soltero y se enorgullecía de su gusto, pero estaba rodeado de minas por todas partes. Leslie Winter le tenía afecto a Clifford, pero personalmente no sentía un gran respeto por él a causa de la literatura y las fotos en la prensa ilustrada. El viejo era un dandy de la escuela del rey Eduardo, que pensaba que la vida era la vida y la gente que emborronaba cuartillas era otra cosa diferente. El caballero se mostraba siempre galante con Connie. La consideraba una virgen recatada y atractiva un tanto malgastada con Clifford, y era una verdadera lástima que no tuviera oportunidad de dar un heredero a Bragby. Él mismo no tenía descendencia. Connie se preguntaba qué habría dicho si supiera que el guardabosque de Clifford se había acostado con ella y le había dicho, «Has de venir a mi casa alguna vez». La habría detestado y despreciado, porque había llegado casi a hacérsele insoportable el ascenso de las clases trabajadoras. Con un hombre de su propia clase no le hubiera importado, porque Connie estaba dotada por naturaleza con aquella apariencia de virginidad modesta y sometida, y quizás estaba hecha para amar. Winter la llamaba, querida niña, y le regaló una preciosa miniatura de una dama del siglo XVIII un tanto contra su voluntad. Pero a Connie le preocupaba su relación con el guarda. Después de todo, Leslie Winter, que era un caballero y un hombre de mundo, la trataba como una persona, como individuo, no la incluía en un paquete con el resto de las hembras humanas. No fue al bosque aquel día ni al siguiente, tampoco el día después. Dejó de ir mientras presentía, o imaginaba que presentía, al hombre esperándola, deseándola. Pero al cuarto día se sintió terriblemente incómoda e inquieta. A pesar de todo, seguía negándose a ir al bosque y abrir sus muslos una vez más para el hombre. Pensó en todas las cosas posibles que podía hacer, conducir hasta Sheffield, visitar a alguien, y la idea de todas aquellas cosas le repugnaba. Por fin se decidió a dar un paseo, no hacia el bosque, sino en dirección opuesta. Iría a Mareay, pasando por la pequeña puerta de hierro al otro lado del muro del parque. Era un día gris y tranquilo de primavera, hacía casi calor. Vagaba sin rumbo fijo, absorta en pensamientos de los que no era siquiera consciente. En realidad no era consciente de nada fuera de sí misma, hasta que la asustó el potente ladrido del perro de la granja Mareay. Marley Farm. Sus prados llegaban hasta el muro del parque de Bragby, así que eran vecinos, pero hacía bastante tiempo desde que Connie les había visitado la última vez. «Dale», le dijo al gran Bull Terrier blanco. «Dale, ¿ya no me conoces? ¿Te has olvidado de mí?» Le daban miedo los perros, y Belle siguió quieto gruñendo. Ella trataba de pasar a través del patio de la granja hasta el camino del coto. Apareció la señora Flint. Era una mujer de la misma edad de Constance, había sido maestra de escuela, pero Connie sospechaba que era una criaturilla bastante falsa. «Pero sí es Lady Chatterley». «Vaya». Los ojos de la señora Flint volvieron a brillar y ella se ruborizó como una niña. «Belle, Belle. ¿Qué haces?» «Ladrarle a Lady Chatterley». «Belle. Cállate». Se abalanzó hacia adelante, trató de dar al perro con un paño blanco que tenía en la mano y avanzó hacia Connie. «Antes me conocía», dijo Connie estrechándole la mano. «Los Flint eran aparceros de Chatterley». «Claro que la conoce, Excelencia». «No hace más que presumir», dijo la señora Flint, radiante y levantando la mirada con una especie de desconcierto ruboroso, «pero hace tanto tiempo que no la ha visto». «Espero que se encuentre usted mejor». «Sí, gracias, me encuentro muy bien».
Casi no la hemos visto en todo el invierno. ¿Quiere entrar a ver al bebé? Bueno, Connie dudaba. Solo un segundo. La señora Flint entró corriendo como una loca a poner algo de orden y Connie la siguió lentamente. Se quedó indecisa en la cocina, bastante oscura, donde el agua cocía junto al fuego. La señora Flint volvió. Espero que me disculpe, dijo. ¿Quiere pasar por aquí? Pasaron al cuarto de estar, donde había un bebé sentado en la alfombra ante la chimenea y la mesa estaba descuidadamente preparada para el té. Una criada joven retrocedía por el pasillo, tímida y cohibida. El bebé era una cosita descarada de como 1 año, pelirrojo como su padre y ojos traviesos azul pálido. Era una niña y no se asustaba por nada. Estaba sentada entre cojines y rodeada de muñecas de trapo y otros juguetes, con el típico exceso moderno. «Oh, es un cielo», dijo Connie. «¿Y cómo ha crecido? Ya es una mujercita». Una mujercita. Le había regalado una toquilla cuando nació y unos patitos de celuloide por Navidad. «Mira, Josephine. ¿Quién ha venido a verte?» «¿Quién es esta, Josephine?» «Lady Chatterley». «Ya conoces a Lady Chatterley, ¿no?» La extraña criaturita miraba desvergonzadamente a Connie. Las excelencias no le producían todavía ninguna impresión. «Ven. ¿Vienes conmigo?», le dijo Connie al bebé. Al bebé le daba lo mismo una cosa que otra, así que Connie la cogió y la puso en su regazo. Qué agradable y qué tierno era tener un niño en el regazo, y aquellos bracitos y aquella hermosura inconsciente de piernecitas. Me iba a tomar sola una taza de té sin muchas ceremonias. Luca ha ido a la feria, así que puedo tomarla cuando me parezca. ¿Quiere usted una taza, Lady Chatterley? Me imagino que no está acostumbrada a esta sencillez, pero sí quiere. Connie quería, aunque no le gustaba que le recordaran a lo que estaba acostumbrada. Hubo un gran revuelo sobre la mesa y salieron las mejores tazas y la mejor tetera. Por favor, no se moleste, dijo Connie. Pero si la señora Flint no se molestaba, ¿dónde quedaba la diversión? Connie jugaba con la niña, le gustaba su descaro femenino y encontraba un profundo placer voluptuoso en su suave calor infantil. Una vida joven. Y tan libre de miedos. Tan libre de miedos por estar tan indefensa. Y el resto de la gente tan agobiada por los miedos. Tomó una taza de té más bien cargado, pan y mantequilla muy buenos y ciruelas rojas en conserva. La señora Flint estaba radiante, parlanchina y extrovertida como si hubiera recibido la visita de un caballero medieval. Mantuvieron una conversación verdaderamente femenina y ambas disfrutaron con ella. «No es una manera muy fina de servir el té», dijo la señora Flint. «Mucho mejor que en casa», dijo Connie sinceramente. «Oh», dijo la señora Flint, naturalmente sin creérselo. Por fin Connie se puso en pie. «Tengo que irme», dijo. «Mi marido no tiene ni idea de dónde estoy. Estará pensando que me ha pasado cualquier cosa. Nunca adivinará que está usted aquí», rió excitada la señora Flint. «Mandará al pregonero a buscarla». «Adiós, Josephine», dijo Connie, besando al bebé y acariciando su pelo rojizo y ensortijado. La señora Flint insistió en abrir la puerta delantera, que estaba cerrada con candado y travesaño. Connie salió al pequeño jardín delantero de la granja, rodeado de un seto de aligustres. Había 2 hileras de prímulas. A lo largo del sendero, hermosas y aterciopeladas. ¡Qué hermosas orejas de oso!, dijo Connie. «Pensamientos, como las llama Luke», dijo riendo la señora Flint. «Llévese algunas». Y se puso a recoger un ramo de aquellas prímulas aterciopeladas. «Ya basta». «Es bastante», dijo Connie. Llegaron a la pequeña puerta del jardín. «¿En qué dirección iba usted?», preguntó la señora Flint. «Hacia el coto». «Espera». «Ah, sí, las vacas están ahora en el cercado. No se habrán recogido todavía, pero estará cerrada la cancela. Va a tener que saltar». «Puedo saltar», dijo Connie. «Quizás podría bajar con usted hasta el cercado». Bajaron por el prado devastado por los conejos.
Los pájaros cantaban con un salvaje entusiasmo vespertino en el bosque. Un hombre estaba llamando a las últimas vacas que remoloneaban lentamente entre el escaso pasto. Van retrasados para ordeñar hoy, dijo la señora Flint severamente. Saben que Luke no volverá hasta después de anochecido. Llegaron a la valla, tras la cual comenzaba la espesura del bosque de abetos. Había una puertecilla, pero estaba cerrada con llave. Dentro, sobre la hierba, había una botella vacía. Ahí está la botella para la leche del guardabosque, explicó la señora Flint. Se la traemos hasta aquí y él viene a recogerla. ¿Cuándo? Dijo Connie. Oh, en cualquier momento que pase por aquí. Casi siempre por la mañana. Bueno, adiós, Lady Chatterley. Y vuelva alguna otra vez. Ha sido una alegría volver a verla. Connie saltó la valla y se metió por la estrecha vereda entre los abetos densos y erizados. La señora Flint volvió corriendo por el prado con la cabeza cubierta por una capota, como corresponde a una verdadera maestra de escuela. A Constance no le gustaba aquella parte nueva del bosque con un exceso de arbolado, parecía demasiado siniestra y agobiante. Se apresuró con la cabeza baja, pensando en la niña de los Flint. Era una preciosidad, pero iba a tener las piernas torcidas como su padre. Era algo que podía observarse ya, aunque quizás se le corrigiera con el crecimiento. De alguna manera, qué cosa tan tierna y tan plena de satisfacción es tener un bebé, y como presumía de ello la señora Flint. De todas formas tenía algo que no tenía Connie y que en apariencia no podía llegar a tener. Sí, la señora Flint había hecho ostentación de su maternidad. Y Connie se había sentido un poco celosa, solo un poco. No había podido evitarlo. Salió repentinamente de su ensimismamiento con un ligero grito de miedo. Un hombre. Era el guarda. Estaba en medio de la vereda, como la burra de Balaán, cortándole el paso. ¿Pero qué es esto?, dijo sorprendido. ¿Cómo aparece usted aquí?, jadeó ella. ¿Y usted? ¿Ha estado en la choza? No. No. He ido a Mareay. La miró con curiosidad, inquisitivo, y ella bajó la cabeza algo avergonzada. ¿Y ahora, iba a la choza?, preguntó con una cierta tosudez. No. No puedo. He estado un rato en Mareay. Nadie sabe dónde estoy. Me he retrasado. Tengo que darme prisa. Dándome el esquinazo, ¿eh?, dijo con una ligera sonrisa irónica. No. No. No es eso. Solo que, entonces, ¿qué es?, dijo él. Y se acercó a ella y la rodeó con los brazos. Ella sintió la delantera de su cuerpo enormemente cercana al suyo, y viva. Ahora no, exclamó, tratando de rechazarle. ¿Por qué no? Son solo las 6. Le queda media hora. Sí. Sí. Me haces falta. La apretó fuertemente y ella sintió su deseo urgente. Su viejo instinto la llevaba a luchar por liberarse. Pero algo en ella se iba haciendo extraño, inerte y pesado. Su cuerpo apremiaba contra el de Connie y cualquier ánimo de resistencia la abandonó. Él miró en torno. Ven aquí. Por aquí, dijo, echando una mirada penetrante a la espesura de los abetos aún jóvenes y de poca altura. Se volvió a mirarla. Ella vio sus ojos tensos, brillantes, salvajes, sin rastro de amor. Pero ya no tenía fuerza de voluntad. Sentía un extraño peso en sus extremidades. Estaba abandonándose, aceptando. La condujo a través del muro de árboles punzantes, difícil de penetrar, hasta un lugar donde había un pequeño espacio abierto y un montón de ramas. Apartó unas cuantas de las secas y tendió sobre las otras la chaqueta y el chaleco. Ella tuvo que tumbarse allí bajo las ramas del árbol, como un animal, mientras él esperaba de pie en pantalón y camisa, mirándola con ojos ávidos. Pero la hizo tomar, precavido, una postura mejor, más cómoda. Y, sin embargo, rompió la cinta de su ropa interior porque ella no le ayudaba, simplemente estaba allí tendida, inmóvil. También él se había desnudado la delantera de su cuerpo y ella sintió su carne desnuda cuando la penetró.
Durante un momento permaneció inmóvil dentro de ella, túrgido y palpitante. Luego, cuando empezó a moverse, en el repentino orgasmo inevitable, despertaron en ella nuevas y extrañas sensaciones encrespantes. Oleando, 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 como el aleteo repetido de suaves llamas, suaves como la pluma, deshaciéndose en puntitos brillantes, exquisitos, y fundiéndola hasta convertirla toda ella por dentro en un fluido. Era como un suave ruido de campanillas ascendiendo hasta la culminación. Siguió echada, inconsciente de los pequeños gritos que emitió al final. Pero había terminado demasiado pronto, y ya no pudo llegar a forzar su conclusión con su propia actividad. Aquella vez había sido diferente, tan diferente. No podía hacer nada. No podía endurecerse y aferrarse a él para llegar a su propia satisfacción. Solo quedaba esperar y quejarse interiormente cuando le sintió retirarse y contraerse, llegando al terrible momento en que se deslizaría fuera de ella y todo habría concluido. Mientras todo su vientre seguía abierto y suave, reclamando dulcemente, como una anémona bajo las olas, reclamando que volviera a entrar y la satisfaciera. Se apretó a él, inconsciente de pasión, y él no llegó a salir por completo. Sintió su suave capullo agitándose en su interior y los extraños ritmos que ascendían hasta ella en un movimiento creciente y extrañamente acompasado, dilatándose hasta llenar toda su conciencia dividida, y luego comenzando de nuevo aquel movimiento indescriptible que no era realmente movimiento, sino puramente remolinos de sensaciones cada vez más profundas que calaban cada vez más hondo en sus tejidos y en su mente, hasta llegar a convertirla en un fluido perfectamente concéntrico de sentimientos y quedar yaciente entre gritos, inconscientes e inarticulados. La voz de lo más profundo de la noche, la vida. El hombre los escuchaba bajo de sí con una especie de terror, mientras su vida se inyectaba en ella. Y a medida que se iba calmando, fue distendiéndose él también y permaneció en una absoluta inmovilidad, sin saber, mientras su presión sobre él iba aflojando lentamente hasta quedar inmóvil a su lado. Y siguieron echados sin saber nada, ni siquiera el uno del otro, perdidos ambos. Hasta que por fin él comenzó a incorporarse y darse cuenta de la propia desnudez indefensa, y ella se dio cuenta de que el cuerpo de él iba perdiendo la proximidad al suyo. Se estaba separando, pero dentro de su corazón se daba cuenta que no podía soportar que la dejara sin cubrir. Debía cubrirla ahora para siempre. Pero él se retiró finalmente y la besó, la tapó y empezó a vestirse él mismo. Ella estaba tendida, mirando a las ramas del árbol, incapaz de moverse aún. Él se puso en pie y se abrochó los pantalones, mirando alrededor. Todo era espesura y silencio. A excepción de la perra asustada, con el morro entre las patas delanteras. Él volvió a sentarse sobre las ramas y tomó la mano de Connie en silencio. Ella se volvió y le miró. «Esta vez hemos acabado juntos», dijo él. Ella no contestó. «Está muy bien cuando eso sucede. La mayor parte de la gente vive toda una vida y no llega a saber lo que es eso», dijo, hablando como en un ensueño. Ella miró su cara embelesada. «¿Es cierto?», dijo. «¿Estás contento?». Él la miró a los ojos. «Contento, sí, pero no hablemos ahora». No quería entrar en una conversación. Se inclinó sobre ella y la besó, y ella sintió que debería permanecer besándola así siempre. Al final Connie se sentó. ¿No suele acabar la gente al mismo tiempo?, preguntó con una curiosidad ingenua. Muchos nunca. Se ve en la sequedad de sus caras. Hablaba de mala gana, lamentando haber empezado. ¿Has acabado de esta manera con otras mujeres?, la miró un tanto divertido. No lo sé, dijo. No lo sé. Y ella se dio cuenta de que nunca le contaría nada que no quisiera contarle. Le miró a la cara, y la pasión que sentía por él penetró hasta sus entrañas. Se resistía a aquel sentimiento hasta donde era capaz, porque significaba la entrega de sí misma a sí misma. Él se puso el chaleco y la chaqueta y abrió de nuevo camino hasta el sendero. Los últimos rayos horizontales de sol caían sobre el bosque. «No iré contigo», dijo, «será mejor que no». Ella le miró ardientemente antes de volverse. La perra esperaba impaciente que él se pusiera en marcha, y ella parecía no tener nada que decir. Nada más. Capítulo 19.
Connie volvió lentamente a casa, descubriendo la profundidad de aquella otra cosa que había en ella. Otro yo había surgido a la vida, ardiendo, diluido y suave en su vientre y en sus entrañas, y con aquel yo ella le adoraba. Una adoración que hacía temblar sus rodillas mientras andaba. En su vientre y en sus entrañas había ahora un nuevo flujo y vida, y se había hecho vulnerable e indefensa como la más ingenua de las mujeres en su adoración por él. Parece como si fuera un niño, se dijo a sí misma, es como si llevara un niño dentro. Aquella era la sensación, como si su vientre, que siempre había estado cerrado, se hubiera abierto y llenado de una nueva vida, casi una carga, y sin embargo adorable. Si tuviera un niño, pensó para sí. Si lo tuviera a él dentro de mí como un niño. Y sus miembros se ablandaron al imaginarlo y se dio cuenta de la inmensa diferencia entre tener un hijo para una sola y tener un hijo de un hombre a quien se llamaba desde lo más profundo de las entrañas. Lo primero parecía vulgar en cierto modo, pero tener un hijo de un hombre a quien se adoraba con las entrañas y con el vientre le hacía darse cuenta de que era muy diferente a como había sido en su antigua personalidad, como si estuviera sumergiéndose profundamente, hacia el centro de toda femineidad y hacia el sueño de la creación. No era la pasión lo que era nuevo para ella, era la adoración sin límites. Se dio cuenta de que siempre había temido algo así, porque la dejaba sin defensas. Aún ahora lo temía, porque si llegaba a adorarle en exceso desaparecería ella, se borraría, y no quería llegar a borrarse, convertirse en una esclava, como una salvaje. No quería llegar a ser una esclava. Temía la adoración que sentía por él y sin embargo no estaba dispuesta a luchar inmediatamente contra aquel sentimiento. Sabía que podía resistirse. Alimentaba una obstinación demoníaca en su pecho capaz de combatir toda la suave y ardiente adoración de su vientre y destruirla. Incluso ahora era capaz de hacerlo, o por lo menos lo creía, y dominar su pasión y controlarla a voluntad. O sí, volverse apasionada como una bacante, huyendo a través del bosque en una bacanal, para encontrarse con Iacos, el falo brillante sin personalidad propia que no fuera la de puro dios servidor de la mujer. Al hombre, al individuo, le estaba vedada toda intrusión. No era más que un servidor del templo, el portador y guardián del falo brillante que solo a ella pertenecía. Así, en el flujo del nuevo despertar, la pasión dura y antigua ardió en ella. Durante algún tiempo, y el hombre se redujo a un objeto despreciable, el simple portador del falo que habría de ser destrozado una vez efectuado su servicio. Sentía la fuerza de las bacantes en sus miembros y en su cuerpo, la mujer ardiente y vertiginosa que subyuga al macho, pero cuando sentía aquello su corazón se agobiaba bajo el peso. Se resistía, era algo conocido y yermo, estéril, la adoración era su tesoro. Era algo tan inefable, tan suave, tan profundo y desconocido. No, renunciaría a su dura y brillante fuerza de hembra, estaba harta de ella, endurecida por ella. Se sumergiría en el nuevo baño vital, en las profundidades de su propio vientre y en sus entrañas que entonaban el cantar mudo de la adoración. Era pronto aún para empezar a temer al hombre. Fui a dar un paseo hasta Mareay y tomé el té con la señora Flint, le dijo a Clifford. Quería ver al bebé. Es adorable, con un pelo como las telas de araña rojas. Una preciosidad. El señor Flint había ido a la feria, así que ella, yo y el bebé tomamos el té juntas. Te preguntarías dónde estaba. Bueno, la verdad es que sí, pero ya me imaginé que te habrías quedado a tomar el té en alguna parte, dijo Clifford, celoso. Con una especie de sexto sentido notaba algo nuevo en ella, algo incomprensible para él, pero lo atribuía al bebé. Pensaba que todo lo que atormentaba a Connie era no tener un bebé, no poder dar a luz uno de forma automática, por así decirlo. La vi atravesar el parque hacia la puerta de hierro, Excelencia, dijo la señora Bolton, así que pensé que habría ido a la rectoría. Estuve a punto de hacerlo, pero luego me acerqué a Mareay. Los ojos de ambas mujeres se encontraron, los de la señora Bolton grises, brillantes e inquisitivos, los de Connie azules, velados y extrañamente hermosos. La señora Bolton estaba casi segura de que tenía un amante, pero, ¿cómo podía ser y quién podía ser? ¿Dónde había allí un hombre? Oh, le hará mucho bien salir un poco y tener a veces algo de compañía, dijo la señora Bolton. Ya le había dicho a Sir Clifford que lo que mejor le sentaría a su excelencia es salir y ver gente. Sí,
Me alegro de haber ido, y qué preciosidad de criaturita traviesa, Clifford, dijo Connie. Tiene un pelito como las telas de araña, de un color naranja brillante, y los ojos más preciosos y descarados, de un color de china azul pálido. Desde luego es una niña, o no sería tan atrevida, más atrevida que cualquier Sir Francis Drake pequeñín. Tiene usted razón, Excelencia, es una Flint en pequeño. Siempre fueron una familia de pelirrojos descarados, dijo la señora Bolton. ¿No te gustaría verla, Clifford? Les he invitado a tomar el té para que los veas. ¿A quién? Dijo Clifford, mirando a Connie muy molesto. A la señora Flint y al bebé, el lunes que viene. Puedes servirles el té en tu habitación, dijo. ¿Por qué? ¿No quieres ver al bebé? Exclamó. Sí, claro que le veré, pero no quiero estar sentado con ellos todo el tiempo. Oh. Exclamó Connie, con los ojos abiertos y borrosos. En realidad no le veía a él, se había transformado en otra persona. Puede estar muy bien el té en su habitación, Excelencia, y la señora Flint se sentirá más a gusto que si Sir Clifford estuviera allí, dijo la señora Bolton. Estaba segura de que Connie tenía un amante, y un sentimiento de triunfo se apoderó de su alma. Pero, ¿quién era? ¿Quién era? Quizás la señora Flint pudiera proporcionar una pista. Connie no quiso bañarse aquella tarde. La impresión del contacto de la piel del hombre sobre la suya, su pegajosidad misma sobre ella, le era algo muy querido y en cierto sentido sagrado. Clifford se sentía muy a disgusto. No quiso dejarla irse después de la cena, y no había otra cosa que ella deseara más que estar sola. Le miró, pero se mostraba curiosamente obediente. ¿Quieres que juguemos algún juego? ¿Prefieres que te lea algo, o qué te gustaría? Preguntó el incómodo. Léeme algo, dijo Connie. ¿Qué quieres que te lea, verso o prosa? ¿O teatro? Léeme a Racine, dijo ella. Había sido uno de sus trucos en el pasado, leer a Racine en el verdadero gran estilo francés, aunque ahora estaba polillado y se sentía un tanto ridículo, en realidad prefería él. Altavoz de la radio. Pero Connie hacía costura, estaba haciendo una batita de seda amarilla, cortada de uno de sus vestidos, para el bebé de la señora Flint. Entre su llegada a casa y la cena la había cortado y ahora estaba sentada en un suave ensimismamiento, cosiendo, mientras, ajena, seguía el ruido de la lectura. En su interior podía oír el murmullo de la pasión, como el eco de campanas distantes. Clifford le hizo algún comentario sobre Racine. Ella se dio cuenta del sentido un momento más tarde. Sí. Sí. Dijo, levantando la mirada hacia él. Es espléndido. De nuevo se sintió atemorizado por el encendido color azul de sus ojos y su callada tranquilidad sentada allí. Nunca había sido tan dulce y tan callada. Le fascinaba sin poderlo remediar, como si algún perfume que emanara de ella le hubiera intoxicado. Así continuó inútilmente su lectura, y para ella el sonido gutural del francés era como el viento azotando las chimeneas. De Racine no escuchó ni una sílaba. Estaba ausente en su mesurado ensimismamiento, como un bosque suspirando con el susurro apagado y feliz de la primavera que presiente los nuevos brotes. Y podía presentir al hombre compartiendo su mundo, el hombre innominado, caminando sobre hermosos pies, con la belleza del misterio fálico. Y en ella misma, en todas sus venas, le sentía a él y a su niño. Su niño se expandía por todos sus vasos como la luz del crepúsculo. Sin manos ella, ni ojos, ni pies. Ni el dorado tesoro del cabello. Era ella como un bosque, como la oscura red de las ramas del roble, con un susurro inaudible de miles de yemas brotando. Y mientras tanto los pájaros del deseo dormían en la vasta maraña del laberinto de su cuerpo. Pero la voz de Clifford continuaba chasqueando y paladeando extraños sonidos. Tan fuera de lo corriente. Y algo tan fuera de lo corriente parecía también él mismo, inclinado sobre el libro, raro, rapaz y civilizado, ancho de hombros y falto de piernas. Qué criatura tan extraña, con la voluntad cortante, fría e inflexible de un ave, pero sin calor, falto de calor en absoluto. Una de esas criaturas del futuro, sin alma, pero con una voluntad fría y extraordinariamente alerta. Se estremeció ligeramente,
asustada de él. Pero luego la llama cálida y suave de la vida fue más fuerte que él y le ocultaba las cosas reales. Terminó la lectura. Ella se estremeció. Levantó la mirada y se asustó aún más al ver a Clifford mirándola con unos ojos fríos, siniestros, como de odio. Muchas gracias. Lees tan maravillosamente, Arecín. Dijo en voz baja. Casi tan maravillosamente como tú lo escuchas, dijo él con crueldad. ¿Qué estás haciendo? Preguntó él. Un vestido para el bebé de la señora Flint. Él se volvió. Un niño. Un niño. Era una verdadera obsesión para su mujer. Después de todo, dijo con voz declamatoria, en Racine se puede encontrar lo que se quiera. Las emociones contenidas, sí. A las que se ha dado forma son más importantes que las emociones desenfrenadas. Ella le miró con sus ojos grandes, vagos y difusos. Sí, desde luego que sí, dijo ella. El mundo moderno no ha hecho más que vulgarizar las emociones al dejarlas en libertad. Lo que nos haría falta es el control clásico. Sí, dijo ella con lentitud, imaginándoselo escuchando con expresión vacía las idioteces sentimentales de la radio. La gente finge tener emociones cuando en realidad no siente nada. Supongo que en eso consiste el ser romántico. Exactamente. Dijo él. En realidad estaba cansado. Aquella velada había llegado a fatigarle. Hubiera preferido estar entre sus libros técnicos, o con el director de la mina, o escuchando la radio. La señora Bolton entró con 2 vasos de leche malteada. A Clifford le servía para dormir y a Connie para ganar algo de peso. Era una costumbre nocturna que ella había llevado a Bragby. Connie se alegró de poder desaparecer tras haber bebido el vaso, y daba gracias de no tener que meter a Clifford en la cama. Cogió su vaso, lo dejó en la bandeja y luego se la llevó para dejarla fuera. Buenas noches, Clifford. Que duermas bien. Racine entra dentro de uno como un sueño. Buenas noches. Se había acercado a la puerta. Se iba sin darle un beso de despedida. La miró con ojos fríos y penetrantes. Con que sí. Ni siquiera le daba las buenas noches con un beso, después de haberse pasado la tarde leyéndole. A dónde podía llegar la ingratitud. Aunque el beso fuera un simple formulismo, es de esos formulismos de los que depende la vida. En realidad era una bolchevique. Tenía instintos de bolchevique. Miró frío y enfurecido hacia la puerta por donde había salido ella. Cólera. Y de nuevo se apoderó de él el temor a la noche. Era un manojo de nervios, y cuando no estaba embebido en su trabajo con toda su energía, o no escuchaba la radio con aquella neutralidad absoluta, se sentía acosado por la ansiedad y el sentimiento de un vacío peligrosamente amenazador. Estaba asustado. Y Connie podía espantar su miedo si quería. Pero era evidente que no quería. Era insensible, fría e insensible a todo lo que él hiciera por ella. Él había sacrificado su vida por ella y su reacción era aquella insensibilidad. Iba exclusivamente a lo suyo. La dama su agrado busca. Ahora era un niño lo que la obsesionaba. Solo para que fuera suyo, solo suyo y no de él. Clifford se encontraba muy bien de salud, teniendo en cuenta las circunstancias. Tenía tan buen aspecto, tan buen color de cara, sus hombros eran anchos y fuertes, el pecho potente, había engordado. Pero al mismo tiempo le asustaba la muerte. Un terrible vacío parecía amenazarle de alguna forma, en algún lugar, un agujero sin fondo, y en aquel vacío se agotaría su energía. Sin fuerzas, a veces se sentía muerto, realmente muerto. Y así sus ojos pálidos, un tanto prominentes, tenían una expresión extraña, furtiva, cruel en parte, fría, y al mismo tiempo casi desvergonzada. Era algo muy raro aquella mirada carente de vergüenza, como si estuviera triunfando sobre la vida a pesar de la vida. ¿Quién sabe de los misterios de la voluntad, capaz de vencer a los mismos ángeles? Pero su gran temor eran las noches en que no podía dormir. Aquello era lo más horrible, era entonces cuando la nada le asaltaba por todos los lados. Era entonces horroroso existir desprovisto de vida, sin vida, en la noche, existir. Pero ahora podía llamar a la señora Bolton. Y ella venía siempre.
Aquello significaba un gran alivio. Aparecía en bata, con el pelo recogido atrás en una trenza, curiosamente infantil aunque la trenza estuviera moteada de pelo gris. Y le preparaba un café o una manzanilla y jugaba con él al ajedrez o a las cartas. Tenía una extraña habilidad femenina para jugar bien incluso al ajedrez estando a medias dormida, o por lo menos lo bastante bien para que valiera la pena ganarle. Así, en la silenciosa intimidad de la noche, estaban sentados, o ella sentada y él tendido en la cama, la luz de la mesilla cubriéndoles con su luz solitaria, ella casi ausente en su sueño y él casi ausente en una especie de temor, y jugaban juntos. Luego tomaban una taza de café y una galleta juntos, sin apenas dirigirse la palabra, en el silencio de la noche, pero sirviéndose de refugio. El uno al otro. Y aquella noche ella se preguntaba quién sería el amante de Lady Chatterley. Pensaba en su propio Ted, muerto hacía tanto tiempo, pero no muerto del todo para ella. Y al pensar en él volvió a despertar su antiguo, muy antiguo, resentimiento contra el mundo y especialmente contra los amos que le habían matado. No le habían matado en realidad, pero para ella sentimentalmente eran responsables. Y a causa de ello, en lo más profundo de sí misma, era nihilista, realmente anarquista. En su duermevela, la idea de Ted y la del desconocido amante de Lady Chatterley se entremezclaban, y entonces pensaba compartir con la otra mujer un gran resentimiento. Contra Sir Clifford y todo lo que él representaba. Al mismo tiempo jugaba con él partidas de cartas con una apuesta de 6 peniques. Y era una fuente de satisfacción jugar a las cartas con un aristócrata e incluso llegar a perder los 6 peniques. Cuando jugaban a las cartas era siempre por dinero. A él aquello le hacía olvidarse de sí mismo. Y normalmente ganaba. Aquella noche iba ganando también. Eso significaba que no se iría a dormir hasta las primeras luces del alba. Afortunadamente empezó a amanecer hacia las 4:30 o algo así. Capítulo 20. Connie estaba en la cama profundamente dormida durante todo aquel tiempo. Pero el guardabosque tampoco podía dormir. Había cerrado las jaulas, hecho su ronda del bosque y luego había ido a casa. Y cenado. Pero no se acostó. En lugar de ello se sentó pensativo junto al fuego. Pensó en su juventud en Teversal y en sus 5 o 6 años de vida de matrimonio. Pensaba en su mujer y siempre con amargura. Le había parecido excesivamente brutal. Pero llevaba sin verla desde 1915, en primavera, cuando se alistó. Y sin embargo seguía allí, a menos de 3 millas de distancia y más brutal que nunca. Esperaba no volver a verla en lo que le quedaba de vida. Pensó en su vida de soldado en el extranjero. La India, Egipto y de nuevo la India, la vida ciega e irreflexiva entre caballos. El coronel que le había apreciado y a quien él había apreciado también, los varios años en que había sido oficial, teniente con buenas posibilidades de ascender a capitán. Luego la muerte del coronel, de pulmonía, y su haberse librado por poco de la muerte, su salud quebrantada, su profundo desasosiego, su salida del ejército, y su vuelta a Inglaterra para convertirse de nuevo en un obrero. Había contemporizado con la vida. Había creído estar a salvo, por lo menos durante algún tiempo, en aquel bosque. Todavía no se casaba allí, solo tenía que criar los faisanes. No tendría que estar al servicio de ninguna escopeta. Estaría solo y al margen de la vida, que era todo lo que quería. Tenía que sentirse ligado a algo y allí era donde había nacido. Allí vivía incluso su madre, aunque nunca había significado mucho para él. Y podía ir tirando, existiendo día a día, sin ataduras y sin esperanzas. Porque no sabía qué hacer de sí mismo. No sabía qué hacer de sí mismo. Desde que había sido oficial durante algunos años y había vivido entre los demás oficiales y funcionarios, con sus mujeres y familias, había perdido cualquier tipo de ambición de llegar. Había una insensibilidad, una dureza curiosa, implacable y falta de vida entre las clases medias y altas, tal como él las había conocido, que a él le dejaba frío y le hacía sentirse diferente. Y así había vuelto a su propia clase. Para encontrarse en ella con algo que había olvidado durante su ausencia de años, una ramplonería y una vulgaridad de costumbres absolutamente desagradable. Ahora, por fin, reconocía lo importantes que eran los modales.
Reconocía también lo importante que era fingir incluso que a uno no le importaba la perra gorda y las cosas pequeñas de la vida. Pero entre la gente baja no había fingimiento. Una perra más o menos en el puchero era peor que un cambio en los evangelios. No podía soportarlo. Existía además el lío salarial. Habiendo vivido entre las clases posesoras, conocía la absoluta inutilidad de esperar ninguna solución al lío salarial. No tenía solución, excepto la muerte. El único remedio era no preocuparse, olvidarse de los salarios. Y, sin embargo, si se era pobre y miserable, había que preocuparse. En todo caso se estaba convirtiendo en la única cosa que les preocupaba. La preocupación por el dinero era como un gran cáncer que iba devorando a los individuos de todas las clases. Él se negaba a preocuparse por el dinero. Entonces, ¿qué? ¿Qué ofrecía la vida aparte de la preocupación por el dinero? Nada. Sin embargo, podía vivir solo, con la débil satisfacción de estar solo y criar faisanes para que en definitiva los mataran unos cuantos hombres, gordos después de haber desayunado. Era vanidad, vanidad elevada a la enésima potencia. Pero ¿por qué molestarse? ¿Por qué preocuparse? Y él no se había molestado ni preocupado hasta ahora, cuando aquella mujer había entrado en su vida. Y él tenía 1000 años más de experiencia de arriba a abajo. La relación entre ellos se iba haciendo más íntima. Veía llegar el momento en que la unión se haría indisoluble y tendrían que vivir juntos. Pues los lazos del amor no se pueden soltar, ¿y entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Tendría que empezar de nuevo sin nada en que fundar el principio? ¿Tendría que complicar a aquella mujer? ¿Tendría que entrar en una horrible disputa con su marido paralítico? Y también alguna disputa igualmente horrible afrontando la brutalidad de su esposa, que además le odiaba. Miseria y nada más que miseria. Y él ya no era joven y vital. Ni era uno de esos seres despreocupados. Cualquier amargura, cualquier fealdad, produciría una herida en él y en la mujer. Pero incluso aunque se libraran de Sir Clifford y de su propia mujer, incluso aunque se libraran, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iba a hacer él? ¿Qué iba a hacer con su vida? Porque tenía que hacer algo. No podía ser un parásito y vivir del dinero de ella y de su reducida pensión. Era algo insoluble. Solo se le ocurría irse a América, probar nuevos aires. No creía en absoluto en el dólar. Pero quizás, hubiera alguna otra cosa. No lograba descansar, ni acostarse siquiera. Tras estar sentado en un estupor de amargos pensamientos hasta medianoche, se levantó de repente de la silla y cogió la chaqueta y la escopeta. «Vamos, chica», dijo a la perra. «Estaremos mejor fuera». Era una noche estrellada pero sin luna. Hizo una ronda lenta, escrupulosa, con pasos suaves y furtivos. Lo único que tenía que combatir eran los lazos para conejos que ponían los mineros, especialmente los mineros de Stacks Gate por el lado de Mareay. Pero era época de cría e incluso los mineros la respetaban un poco. De todas formas, aquella búsqueda callada de cazadores furtivos aliviaba sus nervios y eliminaba los pensamientos de su cabeza. Pero una vez recorrida su demarcación lenta y cautelosamente, una caminata de casi 5 millas, se sintió cansado. Subió a la cumbre de la colina y se quedó mirando. No se oía ruido alguno, excepto el ruido, aquel ruido vagamente reptante, de la mina de Stacks Gate, que funcionaba día y noche. Apenas había luces encendidas, si no eran las brillantes filas de luces eléctricas de las fábricas. El mundo dormía penumbroso y humeante. Eran las 2:30. Pero incluso en su sueño, aquel era un mundo incómodo, cruel, agitado por el ruido de un tren o algún camión grande en la carretera, alumbrado por el estallido rosado de los hornos. Era un mundo de hierro y carbón, la crueldad del hierro y el humo del carbón y la infinita avaricia que lo movía todo. Solo avaricia agitada en su sueño. Hacía frío y él tosía. Una brisa fina y fría azotaba la colina. Pensó en la mujer. En aquel momento habría dado todo lo que tenía o incluso lo que podría llegar a tener por estrecharla tiernamente, entre sus brazos, envueltos ambos en una manta y dormidos. Todas sus esperanzas de eternidad, todo lo adquirido en el pasado,
todo lo habría dado por tenerla allí, envuelta con él en una sola manta, con calor y dormidos, simplemente dormidos. Parecía que dormir con la mujer en sus brazos era la única necesidad. Fue a la choza, se envolvió en la manta y se tumbó a dormir en el suelo. Pero no pudo hacerlo por el frío. Y además sentía cruelmente su propia naturaleza incompleta. Sentía cruelmente su propia condición incompleta de soledad. La necesitaba tocarla, apretarla contra sí en un momento de completez y de sueño. Se levantó de nuevo y salió, esta vez hacia las puertas del parque, luego, lentamente, por el sendero que conducía a la casa. Eran casi las 4, con tiempo claro. Y frío todavía, pero sin rastros aún del amanecer. Estaba acostumbrado a la oscuridad y podía ver bien. Lentamente, la gran casa le iba atrayendo como un imán. Quería estar cerca de ella. No era deseo, no era eso. Era el cruel sentimiento de incompletez y soledad que necesitaba una mujer silenciosa, recogida en sus brazos. Quizás lograra encontrarla. Quizás pudiera hacer que saliera, o encontrar alguna forma de entrar él. Porque la necesidad era imperiosa. Lentamente, silenciosamente, fue subiendo por la pendiente que conducía al palacio. Luego rodeó los grandes árboles de la cumbre de la colina para salir al camino que daba una gran curva en torno a un rombo de césped frente a la entrada. Podía ver ya las 2 magníficas hayas que se destacaban en la planicie del césped frente a la casa, oscuras en la atmósfera oscura. Allí estaba la casa, baja, alargada y oscura, con una luz encendida en el piso bajo, en la habitación de Sir Clifford. Pero ¿en qué habitación estaba ella, la mujer que mantenía la otra punta del frágil hilo que le arrastraba de forma implacable? Eso era algo que no sabía. Se acercó algo más, con la escopeta en la mano, y se quedó inmóvil en el camino, contemplando la casa. Quizás pudiera incluso encontrarla, llegar a ella de alguna manera. La casa no era inexpugnable, él era tan hábil como cualquier ladrón. ¿Por qué no entrar hasta ella? Permaneció inmóvil, esperando, mientras la aurora clareaba débil imperceptiblemente tras él. Vio apagarse la luz de la casa. Pero no vio a la señora Bolton acercarse a la ventana y correr la vieja cortina de seda azul oscuro y quedarse, en la oscura habitación contemplando la semipenumbra del día que se acercaba, mirando al esperado amanecer, esperando a que Clifford se tranquilizara realmente con la certeza de que llegaba el día. Porque con aquella certeza se dormiría casi inmediatamente. Se quedó junto a la ventana, ciega de sueño, esperando. Y mientras estaba allí de pie se asustó y estuvo a punto de gritar. Porque había un hombre fuera, en el camino, una figura negra en la penumbra. Se despertó por completo y observó sin hacer el menor ruido para no despertar a Sir Clifford. La luz del día comenzó a agitar el mundo y la figura negra pareció hacerse más pequeña y más definida. Ella llegó a distinguir la escopeta, las polainas y la amplia chaqueta. Debía ser Oliver Mellers, el guarda. Sí, porque allí estaba la perra, husmeando como una sombra y esperándole. ¿Qué quería aquel hombre? ¿Quería despertar a la casa? ¿Qué hacía allí de pie, transfigurado, mirando a la casa como un perro salido ante el sitio donde se oculta la perra? ¡Cielos! El descubrimiento traspasó a la señora Bolton como un disparo. Él era el amante de Lady Chatterley. Él. ¿Quién lo hubiera imaginado? Claro, ella misma, Elvira Bolton, había estado algo enamorada de él una vez. Cuando era un muchacho de 16 años y ella una mujer de 26. Era cuando ella estaba estudiando, y él había ayudado mucho con la anatomía y otras cosas que había tenido que aprender. Había sido un muchacho inteligente, tenía una beca para la escuela de Sheffield y aprendía francés y otras cosas. Y luego, después de todo, se había convertido en herrador de caballos, porque le gustaban los caballos, decía, pero en realidad porque le daba miedo salir y enfrentarse al mundo, solo que nunca admitiría que aquella fuese la razón. Pero había sido un chico agradable, un buen muchacho, la había ayudado mucho y era muy listo para explicar las cosas. Era tan listo como Sir Clifford, y siempre con las mujeres. Más con las mujeres que con los hombres, decían. Hasta que fue y se casó con aquella Berta Coutts, como para fastidiarse a sí mismo. Mucha gente se casa así por despecho, porque han sufrido algún desengaño.
Y no era extraño que hubiera terminado en un fracaso. Durante años había estado fuera, todo el tiempo que duró la guerra, y había llegado a teniente, un caballero, realmente todo un caballero. Para acabar volviendo a Teversal y ponerse de guarda. Realmente hay gente que no sabe aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Y haber vuelto a hablar el vulgar dialecto de Derbyshire como un safio, cuando ella, Ivy Bolton, sabía que podía hablar como un caballero, de verdad. Bien, bien. Así que su excelencia se había colado por él. Bueno. Su excelencia no era la primera, había algo en aquel hombre. Pero imagínate. Un chico nacido y criado en Teversal, y ella su excelencia, la señora de Bragby Hall. Te juro que aquella era una puñalada trapera a los todopoderosos Chatterley. Pero él, el guarda, a medida que llegaba la claridad del día, se había dado cuenta, es inútil. Es inútil tratar de librarse de la propia soledad. La lleva uno encima toda la vida. Solo a veces, puede llenarse ese vacío. A veces. Pero hay que esperar a que llegue el momento. Acepta tu soledad y carga con ella toda la vida. Y luego acepta los momentos en que ese vacío se llene, cuando se presenten. Pero tienen que presentarse por sí mismos. No se pueden forzar. Repentinamente el ardiente deseo que le había impulsado tras ella desapareció. Lo hizo desaparecer él, porque así tenía que ser. Tenía que haber un acercamiento por ambas partes. Y si ella no venía hacia él no iba a rastrear su huella. De ninguna manera. Tenía que marcharse hasta que ella viniera. Se volvió lentamente, pensativo, aceptando de nuevo la soledad. Sabía que era mejor así. Ella tenía que venir a él, era inútil perseguirla. Inútil. La señora Bolton le vio desaparecer seguido por su perra. Vaya, vaya. Dijo. El único hombre que no se me había ocurrido, y el único en quien tenía que haber pensado. Se portó muy bien conmigo cuando perdí a Ted. Vaya, vaya. ¿Qué diría? Él sí se enterara. Y miró triunfalmente a Clifford, ya dormido, mientras salía silenciosamente de la habitación.